Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio más del podcast Resolviendo la Duda. El día de hoy tenemos con nosotros a la contadora Ivonne Fabián Olarte. Mucho gusto, contadora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, contadora Lupita. Aquí con mucho gusto participando. Y vamos a hablar sobre una charla en relación a control interno. Contadora, ¿qué es el control interno? Pues mira, la definición de acuerdo al Instituto de Auditores, el control interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, Dirección y el resto del personal de la entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento. Pero me vas a preguntar, ¿qué es esto? Pues mira, fundamentalmente el control interno está orientado a la consecución de los objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que está enfocado a conseguir el resultado en ciertas operaciones de acuerdo al área en el que se está diseñando ese control interno, ¿no? Para cumplir con la información y todo lo demás. Pero cuando hablamos de proceso, esto quiere decir que consta de tareas y actividades continuas a desarrollar por personas o un grupo de personas, mismas que están alineadas al objetivo de la entidad. Luego, entonces, es sumamente importante ver que este grupo de personas pues tienen el riesgo natural de fallar o de tener algunos errores en el proceso que se está ejecutando. Por ello, la importancia de implementar un proceso que denominamos control interno, que delimite qué funciones va a hacer, cómo las va a hacer, cómo las va a desarrollar, a quién le va a reportar, quién lo va a supervisar, y todo esto de forma que todo quede perfectamente claro, tanto para la persona dueña del proceso, la persona que lo va a supervisar, y en este sentido la información que fluye a través de estos llegue de manera razonablemente correcta a la dirección. ¿Por qué es importante esto? Porque si la información llega correctamente o razonablemente correcta a la dirección, de ahí ellos toman decisiones. Entonces, en ese proceso evitamos el riesgo, contadora. En ese sentido, vamos mejorando pues todo esa probabilidad de tener riesgos, ¿no? Ok, ¿cuándo surge el control interno? Mira, el control interno surge como una consecuencia de la delegación de actividades y funciones. Es importante señalar una cosa. Como te comentaba hace un momento, al final del día, los procesos son desarrollados por personas. Y como característica natural, pues todos tendemos a tener errores. ¿Me explico? Entonces, estos individuos individuos o personas que apoyan en el proceso, tienden a tener objetivos particulares, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, el área de compras, pues su objetivo es que sus compras estén en tiempo, que sus almacenes tengan el stock mínimo máximo que se necesita en la entidad. Y entonces es un objetivo como muy particular del área de compras, ¿no? Pero si lo ligamos al área de tesorería, por ejemplo, diría, tesorería, no, pues que todas las compras estén autorizadas, que el flujo de efectivo me dé para la compra, que no se hagan compras emergentes porque me generan un conflicto, y entonces empiezan a hacer como actividades particulares y objetivos particulares. Y si no lo lineamos, si no lo empatamos, porque el control interno tiene que ser algo muy sincronizado. Esto es como un reloj. Todas las áreas, de cierta manera, van unidas y van conjuntando sus objetivos y actividades en que, pues, a lograr la meta o el objetivo de la entidad, ¿no? Y obviamente a través de los procesos de control, pues vamos mitigando el riesgo, tanto de desviaciones como de errores humanos, ¿no? Pero surge por exactamente, por la delegación de actividades, ¿no? ¿Qué actividades le voy a delegar a compras? ¿Qué actividades le voy a delegar a tesorería? ¿Qué actividades le voy a delegar a almacén? Y entonces vamos determinando y vamos poniendo topes. ¿Dónde inicia tu proceso? ¿Dónde termina? ¿Y cómo va enlazando con las demás áreas? De manera que esto, vuelvo a repetir, se alinea al objetivo general de la entidad. Que trabaje como debe de ser. ¿Cuál debe ser? Y entonces, en esta tónica, el evitar errores es uno de los beneficios. ¿Qué otros beneficios tiene el control interno? Pues mira, el control interno tiene varios beneficios en sí mismo.
Estos, de alguna manera, nos pueden ayudar a que la empresa, pues obvio, la primera, logre sus objetivos y metas, como bien comentabas. Fortalece la fiabilidad de la información financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un proceso de control interno diseñado, analizado, supervisado, la información que llega al área contable es razonablemente correcta, y al tener la información contable razonablemente correcta, los estados financieros son razonablemente correctos. ¿Me explico? Porque todo proceso en una entidad, cual este sea, en algún momento se va a volver un número, y ese número se va a ver reflejado en la contabilidad. Luego, entonces, si este número está debidamente verificado, analizado y supervisado cuando llega al área contable, pues es razonablemente correcto. Entonces nos ayuda mucho para el tema de la información financiera. Ayuda a cumplir también con sus leyes y ordenamientos, ¿no? Dentro del proceso de control interno se debe analizar perfectamente cuando se está diseñando que cumpla con algunas normatividades. Ejemplo, ¿no? Yo tengo una entidad que se dedica a la venta de vehículos. Perfecto, ¿no? Y tienes lineado todo tu proceso, desde cómo captar al cliente, cómo hacer tu convenio de compra-venta, qué créditos puedes otorgar, qué créditos no, todo está perfecto, cómo va a llegar el ingreso, tesorería, todo. Pero ¿qué pasa? En 2013 nace la ley antilavado, o llamada ley antilavado, donde regula ciertas actividades, dentro de las cuales cae la venta de vehículos. Y esto quiere decir que se vuelve una actividad vulnerable, ¿no? Entonces tenemos la obligación de avisar cada X tiempo si logramos o llegamos a algunos umbrales de identificación o de aviso. Bueno, el control interno también tiene que revisar a qué necesidades legislativas está obligada la actividad para cumplir con estas. Entonces, al tenerlo lineado, pues obviamente tú estás cumpliendo con esa obligación, y por tanto tu riesgo de multas y situaciones así, pues obviamente disminuye o se mitiga en una gran medida, ¿no? Ayuda a prevenir la pérdida de recursos, pues obvio, a un proceso bien estructurado, supervisado, analizado, debe de tener la capacidad de identificar si dentro del proceso algo no está razonablemente correcto, o salta, o no es una necesidad operativa del mismo entorno, que genera obviamente un desfalco, ¿no? Y un daño patrimonial a la entidad. Entonces, es un beneficio enorme el tener un control interno bien estipulado, bien estructurado, bien verificado, ¿no? Digo, el control interno de verdad es una herramienta que yo creo que todos las organizaciones, las entidades, los directores deben de tener en cuenta para lograr sus objetivos y disminuir o mitigar el riesgo precisamente de desviaciones, de irregularidades, incluso combate a la corrupción, ¿no? Porque tengo una transportera y normalmente los detiene tránsito con el pretexto o porque no trae placas, o porque no trae un permiso, o porque no trae una carta aporte. Bueno, entonces vamos a ver por qué te está deteniendo tránsito, por qué te está pidiendo lo que coloquialmente decimos es una mordida. Uh-huh. Y entonces vamos a evitar la corrupción. No la voy a pagar, no voy a pagar esa mordida. Ok, voy a pagar mi infracción, pero vamos a ver cuál es la causa del por qué te están deteniendo. Oye, no traigo la carta aporte en orden. Ok, hay que voltearse a ver el proceso de carta aporte y decir, a ver, ¿qué estamos mal o qué no está fluyendo dentro de mi proceso para hacer esos ajustes y correcciones, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todo esto nos va llevando de la mano a una mejora ética institucional, y a difundir dentro de todo el grupo organizacional, pues toda esa ética, y estar dentro de la legalidad que nos señala la ley que corresponda, ¿no? Puede ser esta fiscal, jurídica, social, no sé, habría que revisar, ¿no? Ok, entonces en algún momento el control interno puede que tenga algunas limitantes. Sí, por supuesto. Por eso hablamos de que el control interno te da una certeza razonable. Nunca decimos absoluta. ¿Por qué? Porque el control interno está basado, sí, en determinar los procesos, en delimitarlos,
pero siempre está lo que yo te comentaba en el concepto, ¿no? El factor humano. Y cuando está el factor humano, tenemos el riesgo, pues obviamente, del error natural, que si no hay un debido seguimiento al control interno, pues se puede dar, ¿no? Por eso decimos que solo proporciona una seguridad razonable a la dirección o consejo de administración con respecto a la consecución de los objetivos de la organización, ¿no? Porque está el factor humano. Independientemente de ello, también decimos que depende mucho del criterio profesional que puede ser diferente a la hora de toma de decisiones. Es decir, en el control interno obviamente diseña y estipula los pasos a seguir, pero depende mucho también del criterio profesional que tenga la persona que está llevando o que está a cargo del proceso de control. Si esta persona que está a cargo del proceso de control no tiene las competencias adecuadas para de alguna manera hacer frente a las necesidades o resolución de problemas que se dan del día a día, pues obviamente el control va a fallar. ¿Me explico? Cuando hablo de competencias no tengo la capacidad, desconozco, por ejemplo, del tema de ley antilavado, ¿no? Lo desconozco, pero tomo una decisión sin consultar, sin revisar, sin preguntar. ¿Me explico? Porque su competencia no está amplia, pero no tiene esa visión de consultar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos. Entonces, el factor humano es sumamente, por eso, solo nos da una seguridad razonable el control interno, ¿no? Otra de las cosas es que si dos o más personas se coluden, o sea, ya no está dentro del campo del control interno, ¿no? Entonces, si dos personas se coluden, pues obviamente va en el control interno, porque obviamente el dueño del proceso es el que conoce a fondo cada uno de sus pasos a seguir, que conoce a fondo su sistema, que conoce a fondo cuándo llega el gerente, cuándo no llega el gerente, cómo lo supervisan, en qué documento lo manda, qué bitácora llena, no me explico. Entonces, de alguna manera, de repente el ser humano es muy creativo, ¿no? Y ojalá esa creatividad la evocaran a mejorar el control interno, pero muchas veces la ocupan con la intención, pues obviamente, de obtener un beneficio propio. Y entonces eso ya sale de la cancha del control interno, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un riesgo inherente del propio proceso de control interno, ¿no? Y por ahí también pudiera ser que a veces nuestra dirección anula el sistema de control interno. Y tú dices, ¿qué es eso? Pues fíjate que resulta que ya hay un proceso diseñado, por ejemplo, en compras para autorizar cierto límite de compras, no sé, se revisa el almacén, stock mínimo máximo, todo el proceso está súper bien, ¿no? Pero pues al gerente o al director se le olvidó hacer su proceso y resulta que ya no hay material para producción. Y entonces dice, cómpralo. Oye, pero es que falta hacer todo el proceso. No importa, cómpralo, yo te estoy autorizando. Cuando esa actividad o esa decisión la toma el director que está evadiendo todo el control interno, es cuando decimos que anula el sistema de control interno porque ya no siguió un proceso, ¿sí? Y eso habla mucho de la ética, obviamente, del gerente o del director que está ejerciendo esa autoridad. Por supuesto, en toda operación hay excepciones, ¿me explico? O sea, hay situaciones que salen de nuestra mano y que a lo mejor ahí sí anulamos el sistema de control interno, pero por situaciones que salen totalmente de nuestro alcance. Ejemplo, pandemia, ¿no? Nadie se imaginaba que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que trabajar desde casa y que íbamos a tener que esa segregación de funciones y delegación de funciones la íbamos a tener que hacer de una manera más específica e incluso saltándonos muchos procesos de control porque a lo mejor muchos procesos son directamente en campo, ¿no? Entonces, bueno, eso también sale de nuestra mano. Y bueno, ahí ya es una situación extraordinaria, ¿no? Que hoy en día ya muchas empresas están tomando en cuenta qué pasa si, porque el control interno tiene muchos esquemas, tiene hay varios marcos de control interno, todos son buenos, tienen sus bondades, ¿no? Claro que el de excelencia hoy en día es COSO, ¿no? Entonces, hoy COSO dice, hay que hacer una planeación estratégica. Hay que hacer una planeación más profunda. Entonces, ¿qué elementos necesitamos para implementar el control interno en una empresa?
Pues eso depende del marco de control que se tome. Pues se tienen diferentes marcos de control que todos son buenísimos, ¿no? Tenemos COCO, tenemos Report o King Report, COSO, ¿no? Hoy por excelencia COSO es, digamos, que el marco de control con mayor reconocimiento nacional e internacional, sobre todo en América Latina, ¿no? Entonces, COSO marca 5 componentes básicos para llevar a cabo un control interno, ¿no? Que es ambiente de control o entorno de control, evaluación de riesgos, actividades al control, información y comunicación y supervisión, ¿no? Pero, ¿qué es el entorno de control? Bueno, voy a explicarlo de una manera muy coloquial, ¿no? El entorno de control se refiere a que el mayor nivel jerárquico de la entidad, llámese director, consejo administrativo, socios o accionistas, tengan la claridad de que hay una necesidad de control. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestra base piramidal, en la punta obviamente está la máxima autoridad y en desbandada viene todo su nivel jerárquico, gerentes, supervisores, operadores y todo esto. Entonces, si la conciencia que está en el pico piramidal tiene la claridad de la necesidad del control, por consecuencia, esa línea la va a bajar a los diferentes niveles organizacionales, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos que el entorno de control me ayuda a demostrar el compromiso hacia la integridad y los valores éticos que tiene la entidad. El consejo es independiente de la administración supervisada y desempeño. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera el control interno, cuando es auditado, debe de ser verificado por alguien totalmente objetivo que no dependa de ninguna entidad o de ningún gerente o director al cual está susceptible a revisión. Entonces, porque si tú revisas y te dicen, le tienes que reportar al director de finanzas, ¿no? Y entonces tú revisas todo el área de finanzas, pero pues encuentras áreas de oportunidad, sobre todo en finanzas, resulta ser, y él es el tope máximo, pues tú crees que él lo va a informar a la dirección general o en su defecto al consejo de accionistas o en su defecto al consejo de auditoría. Claro que no, ahí lo va a topar, ¿no? Entonces, por eso el auditor de control interno siempre debe reportar al máximo nivel, que puede ser el consejo de administración o el consejo de auditoría o director general, ¿no? O hablando de una pyme, a lo mejor al dueño y director de la entidad, ¿no? Alguien que pueda ver con objetividad el resultado y bajar señales de corrección hacia el área operativa, ¿no? Entonces, bueno, ve toda esa parte, ¿no? Cuando hablamos del segundo componente, hablamos de evaluación de riesgos, ¿no? Y entonces podemos ver que hay riesgos estratégicos, riesgos de cumplimiento, riesgos de reporte, riesgos operativos, ¿no? Entonces, al momento de que tú analizas todo el proceso y observas los diferentes tipos de riesgo, tienes que saber cumplir o determinar cuál es la causa raíz, pero con efectividad, ¿no? Y entonces ahí hay pues varias técnicas para determinar la causa raíz. Tenemos alguna técnica que se le denominan los 5 porqués, la metodología del 8D, el diagrama de Palermo, el diagrama de Ishikawa, ¿no? Que también combina los 5 porqués. Lo importante es que el control interno es tan amplio, es tan maravilloso que nos da tantas herramientas. El tema es que sepamos ubicar qué herramienta nos es más viable para que podamos identificar con puntualidad cuál es la causa raíz y una vez identificada, pues obviamente implementar el punto de control que ayude a mitigar el riesgo de que esa causa raíz se vuelva a ejecutar. Por eso el segundo componente de lo que viene siendo el marco COSO es sumamente relevante, ¿no? Que va muy pegado con el tercer componente, que es la actividad de control. La actividad de control es aquella que desarrollamos una vez que determinamos el riesgo y la causa raíz del riesgo, y son los controles que vamos a implementar para subsanar o mitigar el riesgo. En sí es el desarrollo ya del procedimiento de control
o bien el complemento, modificación o mejora que se pueda hacer al control, ¿no? Que puede ser un control operativo, puede ser un control directivo, puede ser un control administrativo, ¿no? Entonces, ese es el tercer componente sumamente importante. O sea, el segundo, tercer y cuarto componente en sí es todo lo que COSO 2004 habla del componente o gestión de riesgos, ¿no? Que bueno, ahí hay una variante, sube a 8 componentes, pero bueno, en sí van intrínsecos en lo mismo, ¿no? La información y la comunicación, pues obviamente habla del resultado o reportes que se van a dar a razón después de que ya diseñaste todo el modelo de control, ¿no? A ver, vamos a ver los resultados, vamos a ver si realmente estamos logrando los objetivos, vamos a ver si compras ya no hizo compras emergentes, vamos a ver si tesorería realmente tiene ya un flujo de efectivo, digamos, sano, vamos a ver todo eso, ¿no? Y la comunicación. Aquí, aparte, y es una opinión muy personal, en COSO 2013 hablan de la comunicación, pero yo creo que ahí es a donde nosotros le decimos a cada uno de nuestros colaboradores cuál es su papel en el entorno de control, qué papel juego yo en toda la organización y les comparto su modelo de control donde les digo, mira, tú estás acá, ¿no? Tu almacenista estás acá. Si tú no recibes bien la mercancía y no revisas que venga en razón a la factura, si no revisas que venga, de la calidad que solicitaron, no sé, todos los requisitos que esto se requiere, bueno, pues puede ser que entonces tengas un error en inventarios, ¿no? Entonces le digo, ¿cuál es su papel y entorno en donde juega? ¿Cuál es el riesgo de que no cumpla con el punto de control? Pero también, ¿cuál es la sanción que habría de no cumplir cierto riesgo? Asimismo, también le digo que tú le vas a reportar a compras o dependiendo del nivel organizacional para que haya una supervisión de su actividad. Entonces, a eso se refiere la información y comunicación. Y ya el quinto componente es la supervisión o monitoreo, ¿no? Aquí, obviamente, cuando tú desarrollas el modelo de control, dependiendo del nivel organizacional que tenga la entidad, pues vas a definir quién va a ser la supervisión a primera línea, a segunda línea, a tercera línea, de manera de tener claridad de que cuando la información llegue a dirección o al más alto nivel de la organización, esta sea razonablemente correcta, ¿no? Esa es digamos, la supervisión interna. Pero también es muy recomendable tener una supervisión externa. ¿Por qué? Porque los controles tienden a bajar su efectividad con el transcurso del tiempo por la empatía o la situación de amigos que puede haber entre ellos. Por ejemplo, cajera, ¿no? Su contraloría la arquea constantemente, está revisando que todo venga perfectamente autorizado, todo esto. Pero a lo mejor con el trato diario, pues obviamente surge la amistad, la estimación y todo esto, y en alguna ocasión le encuentra, no sé, una diferencia mínima, no sé, de 200 pesos. Y le dice, ok, te la voy a pasar por alto, pero bueno, ponla tú de tu bolsa, ok, pero que no va a pasar. Entonces, en ese sentido empiezas a relajar el modelo de control, ya no está siendo objetivo y veraz, ¿me explico? De alguna manera. Entonces, siempre es importante una supervisión externa, como puede ser una auditoría externa, que llega pues sin tener conocidos y con mucha objetividad, hacer esa verificación para comprobar que los procesos de control se están llevando a cabo al 100%. Sin avisar. Sin avisar, por supuesto, sorpresamente. Ok, entonces prácticamente control interno va de la mano también con auditoría. Totalmente, totalmente. De hecho, COSO maneja dos modelos de control, porque uno lo ocupa muchísimo para el tema de auditoría y otro lo ocupa para el tema del desarrollo del control, ¿no? El marco del control de COSO nace en 1992, donde están los 5 componentes que te comento, y enlaza con el COSO en 2004, que llaman el COSO ERM, ¿no? El ERM ya trae, lo que yo te comentaba, 8 componentes, ¿no? En donde ya empieza el EMR, es el que maneja mejor la gestión de riesgos. Pero
El modelo de control COSO no se pelea con el EMR, más bien se complementan, ¿no? Porque dentro de los componentes de COSO está la evaluación de riesgo, nada más que el EMR habla con mayor profundidad a la gestión del riesgo, ¿no? Después hay una modificación en el 2013 del COSO de 1992, donde vuelve a manejar los 5 componentes. Y en el caso del COSO EMR, en el 2017 hay otra modificación donde vuelve ya a ajustar a 5 componentes en lugar de 8, pero seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Para los que van a hacer auditoría, ocupan el COSO 2013 y los que van a hacer el análisis de la gestión de riesgo ocupan el COSO EMR 2017, ¿no? Que al final, vuelvo a repetir, convergen, ¿no? O sea, no es que estén peleados unos con los otros, ¿no? Entonces, realmente control interno es muy amplio. Por supuesto, hay otros modelos, como te comentaba, de control, todos muy buenos, pero hoy por excelencia el COSO, digamos que es el más reconocido a nivel internacional y nacional. Ok. En conclusión, ¿qué nos podría decir sobre el control interno? El control interno es una necesidad y una herramienta básica con la que debe de contar cualquier entidad del volumen o del tamaño que sea. Si no hay control interno, no hay certeza ni razonabilidad de su operación, por tanto, de su contabilidad, de sus estados financieros y de sus obligaciones, sean jurídicas, sociales o fiscales. Entonces, si no tienes control interno, puede ser o tienes un riesgo muy elevado de que todo lo demás esté mal. Es importante. Muy importante. Ok, pues muchas gracias, contadora, por explicarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Una muy buena cátedra sobre control interno. Si quieren saber un poco más, los invitamos a seguirnos en nuestros podcasts y a seguirnos en redes sociales para más contenido como el que acabamos de ver. Le agradezco mucho. Al contrario, Lupita, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.